Evelyn se despertó un minuto antes de que sonara el despertador, una costumbre desarrollada a lo largo de los años. Garrett roncaba a su lado, con la cara hundida en la almohada. Salió con cuidado de debajo de la manta para no molestarle. Últimamente su marido tenía el sueño inquieto. Se levantaba a menudo en mitad de la noche y las bolsas bajo los ojos delataban su falta crónica de sueño. El ritual matutino de Evelyn no había cambiado en años. Una carrera por el parque, una ducha, una taza de café fuerte y un croissant. Cuando volvía de correr, Garrett ya estaba en la cocina preparando su característica tortilla. Este solía ser su momento especial, hablando tranquilamente durante el desayuno, discutiendo los planes del día. Ahora su marido estaba cada vez más callado, metido en su teléfono. ¿Tienes reuniones importantes hoy?, preguntó Evelyn, untando su tostada con mantequilla. Murmuró él, sin apartar la vista de la pantalla. ¿Garrett? ¿Ah? Perdona, cariño. Sí, reuniones. Muchas reuniones. Terminó su café de un trago y se levantó de la mesa. Creo que me iré temprano. Apenas has tocado el desayuno. No tengo hambre. Le dio un beso en la mejilla y desapareció en el pasillo. Evelyn suspiró. 15 años de matrimonio le habían enseñado a leer los estados de ánimo de su marido como un libro abierto, pero en los últimos meses era como si el libro estuviera escrito en un idioma desconocido. En la clínica la esperaba el torbellino habitual de trabajo. La red de centros médicos Hollister Medical crecía cada año. 14 clínicas en 8 estados, más de 1000 empleados. Cada mañana empezaba con una reunión con los jefes de departamento. El doctor Ramírez se niega a cambiar al nuevo sistema de contabilidad de pacientes, informó Sara, la administradora de la clínica insignia. ¿Otra vez? Evelyn se frotó las sienes. Vale, hablaré con él yo misma. El día siguió su curso. Reuniones, llamadas, papeleo. Por la tarde, mientras revisaba el correo, se encontró con una carta de su banco. Notificación de un nuevo poder para gestionar las cuentas de la empresa. Evelyn frunce el ceño. No recuerda haber firmado ese documento. Decidió ocuparse de ello mañana. Llegó tarde a casa. Las luces del salón estaban encendidas, pero Garrett no estaba. Sobre la mesita estaba la agenda que había olvidado. Evelyn nunca leía las anotaciones de los demás, pero sus ojos se fijaron en el nombre de una mujer desconocida repetido varias veces en la última página. Reunión con O. O. Papeleo. O. Contrato. Ya estás en casa. La voz de Garrett la hizo estremecerse. Cerró de golpe la agenda. Sí, acabo de llegar. ¿Qué tal el día? Bien. Cogió la agenda y la metió en su maletín. ¿Has cenado? Todavía no. He pedido comida china, tu pato pequinés favorito. Cenaron en silencio. Evelyn observaba a su marido, intentando vislumbrar qué había cambiado. El mismo perfil con la joroba en la nariz, los mismos dedos largos y musicales, el ligero gris de sus sienes, pero algo sutilmente diferente aparecía en sus movimientos, su mirada, sus entonaciones. Era como si alguien muy parecido a Garrett hubiera ocupado su lugar. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Claro, esbozó su sonrisa habitual, pero no se reflejaba en sus ojos. Solo cansado. Me voy a la cama. Por la noche, Evelyn permaneció mucho tiempo despierta, escuchando la respiración de su marido. 15 años atrás, había irrumpido en su vida como un huracán, un apuesto y seguro asesor de inversiones con una risa contagiosa. Apoyaba todos sus esfuerzos, se enorgullecía de sus éxitos y estaba a su lado en los momentos difíciles. ¿Cuándo cambió eso? Y lo más importante, ¿por qué? Se puso de lado, mirando a su marido dormido. A la luz de la luna, su rostro parecía demacrado, con un profundo pliegue entre las cejas. Evelyn alargó la mano para tocarle la mejilla, pero se detuvo a medio camino. Por primera vez en 15 años de matrimonio, no estaba segura de conocer al hombre que dormía a su lado.
15 años atrás, Evelyn estaba sentada en la recepción de Brighton and Partners, frotando nerviosamente la correa de su bolso. Sobre su regazo había una carpeta con un plan de negocio, su oportunidad de convertir una pequeña clínica privada en algo más grande. Después de 7 años como médico de cabecera, tenía claro lo que quería: crear una cadena de centros médicos donde la medicina de calidad conviviera con un servicio de primera. «Señorita Porter», llegó una voz profunda. «Pase». Garrett Hollister no se parecía en nada a lo que ella había imaginado que sería un asesor de inversiones. No había esnobismo ni arrogancia, solo un gran interés en sus ojos marrones y una sonrisa despreocupada. Escuchó atentamente, hizo preguntas precisas, y Evelyn sintió que la tensión inicial se disipaba poco a poco. «Sabe, señorita Porter, no suelo asesorar sobre proyectos médicos, es un sector demasiado específico, pero usted tiene un planteamiento interesante». Se reclinó en la silla y golpeó el escritorio con el bolígrafo. «Hábleme otra vez del sistema de control de calidad». Hablaron durante 3 horas. Garrett quedó fascinado con sus ideas. Empezó a sugerir formas de estructurar el negocio, maneras de atraer inversiones. Al final de la reunión, apareció en un papel un nuevo esquema radical para el desarrollo del proyecto. «¿Estás libre esta noche?», preguntó inesperadamente. «Hay un restaurante estupendo a la vuelta de la esquina, podemos seguir hablando informalmente». Evelyn quiso negarse. Nunca había mezclado trabajo y vida personal, pero algo en su mirada la hizo aceptar. Recordaba aquella noche con todo lujo de detalles. Un pequeño restaurante italiano con manteles de cuadros rojos, una botella de Chianti, hablando de todo. Garrett era un gran oyente y conversador. Hablaba de su infancia en un pequeño pueblo de Vermont, de cómo su padre le enseñó a arreglar un viejo Ford, de sus primeros pasos en el mundo financiero. «¿Sabes lo que me ha llamado la atención de ti?», dijo, llenando su vaso. «No solo quieres ganar dinero, tienes una misión». Su romance se desarrolló rápidamente. De día trabajaban en un proyecto, por las tardes paseaban por la ciudad o se sentaban en casa de Evelyn a discutir planes de futuro. Garrett se enamoró de su idea de un nuevo sistema sanitario tanto como ella. La primera clínica abrió 8 meses después. Evelyn recuerda cómo le temblaban las manos al cortar la cinta roja. Garrett estaba a su lado y le apretaba la mano libre. «Lo conseguirás», le susurró. Y lo consiguió. La clínica no tardó en ganarse una reputación. Aparecieron clientes habituales y empezaron a llegar ofertas de colaboración de destacados especialistas. Un año después abrió un segundo centro y luego un tercero. Su boda fue modesta, solo amigos íntimos y familiares. Pasaron su luna de miel en la Toscana, donde, entre catas de vino y visitas a museos, hablaron de planes para ampliar su negocio. «Somos un gran equipo», dice Garrett. «Tú eres el cerebro y el corazón de la empresa, yo el apoyo financiero y la estrategia». A Evelyn le encantaba trabajar con su marido. Él nunca intentaba tomar el mando, nunca estaba celoso de sus éxitos y disfrutaba de verdad con cada logro. Cuando surgió la idea de poner en marcha su propia línea de clínicas de cirugía plástica, Garrett fue el primero en apoyar este arriesgado proyecto. Recordaba su alegría cuando la revista Forbes incluyó a Hollister Medical entre las empresas de más rápido crecimiento del año. Habían celebrado la ocasión en casa como solían, con una botella de buen vino y una larga charla sobre el futuro. Poco a poco, Garrett se fue apartando de la gestión operativa para centrarse en sus proyectos. «Esta es su idea», solía decir. «Yo solo le ayudé a ponerse en pie». Inmersa en sus recuerdos, Evelyn no se dio cuenta de que había amanecido. Amanecía tras la ventana, coloreando el cielo de un suave rosa. Miró a su marido dormido, intentando captar en sus rasgos al hombre joven y entusiasta que había conocido 15 años atrás. ¿Qué había cambiado? ¿Cuándo había desaparecido el brillo de sus ojos?
¿Por qué sus conversaciones nocturnas se habían convertido en un intercambio de frases rutinarias? Evelyn no podía precisar el momento exacto en que las cosas empezaron a cambiar. Tal vez hacía 2 años, cuando fracasó su proyecto de inversión, o antes. Se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad se despertaba, las ventanas de las casas vecinas se iluminaban, los primeros transeúntes se apresuraban por la calle. En algún lugar, entre aquella gente, estaba el viejo Garrett, seguro de sí mismo, sincero, lleno de planes e ideas. ¿Qué le había ocurrido a aquel hombre? Y lo más importante, ¿podría volver? Últimamente, a Evelyn la despertaban a menudo voces apagadas en mitad de la noche. Garrett estaba al teléfono en su despacho, y cuanto más a menudo ocurría, más aumentaba su ansiedad. Aquella noche volvió a quedarse despierta, escuchando sus pasos detrás de la pared. No, es demasiado arriesgado, lo entiendo, pero tenemos que proceder con cuidado. Sí, los papeles están casi listos, se oía decir. Por la mañana comprobó su cuenta conjunta y encontró varias retiradas de efectivo importantes. Garrett nunca había sido un derrochador, prefería utilizar una tarjeta, y este gasto estaba completamente fuera de su comportamiento habitual. Durante el desayuno, intentó entablar una conversación sobre finanzas. «Cariño, he notado reintegros en mi cuenta. ¿Pasa algo?» «Ah, eso». Removió su café con exagerada atención. «Tuve que pagar a los contratistas de un proyecto. Ya sabes, algunos prefieren el efectivo». «¿Qué contratistas?» «Constructores. Haciendo una remodelación de un edificio de oficinas». Se levantó de la mesa. «Lo siento, llego tarde a una reunión». Evelyn sabía que su marido mentía. En sus 15 años juntos, había aprendido todas sus costumbres. Cuando estaba nervioso, empezaba a juguetear con los gemelos y evitaba las miradas directas, como ahora. Una nueva sorpresa la esperaba en la clínica. Mark, el director financiero, había informado de extrañas transacciones en las cuentas de la empresa. «Señora Hollister, me pidió que le mostrara cualquier transacción inusual. Tome, eche un vistazo». Le tendió una copia impresa. Varias transferencias importantes a una consultora de la que nunca había oído hablar. La firma de los giros se parecía a la suya, pero había algo en la letra que no encajaba. Por la noche se quedó hasta tarde en la oficina revisando el papeleo. En una carpeta con contratos encontró un contrato con la misma empresa consultora que supuestamente había firmado hacía un mes. Evelyn recordaba perfectamente que nunca había visto el documento. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por la llamada del guardia de seguridad. «Señora Hollister, tiene visita, señor Hollister». Garrett nunca llegaba a su despacho sin avisar. Entró, con un aspecto desacostumbradamente agitado. «No contestabas al teléfono», dijo en lugar de saludar. «He estado ocupado. ¿Qué ha pasado?» «Nada. Pensé en pasarme». Miró el escritorio lleno de papeles. «¿En qué estás trabajando?» «Ordenando unos papeles financieros». Observó atentamente su reacción. Por un momento, algo parecido al miedo brilló en sus ojos. «¿Volvemos a casa?» «Se hace tarde». En el trayecto de vuelta a casa, se mostró inusualmente hablador, contando alguna enrevesada historia sobre un viejo amigo y sus problemas empresariales. Evelyn escuchaba sin entusiasmo, pensando en firmas falsificadas y pagos misteriosos. Por la noche, se despertó al oír abrirse la puerta principal. El reloj marcaba las 3. Garrett avanzó con cuidado por el pasillo, procurando no hacer ruido. Unos minutos más tarde, volvió a susurrar. Otra conversación secreta. Por la mañana, ella había visto una tarjeta de visita en su escritorio con el logotipo de un bufete de abogados especializado en litigios y quiebras empresariales. Un mal presentimiento se agitó en su interior. Ese mismo día, recibió un aviso del banco en el que se intentaba conceder una línea de crédito adicional a la empresa. El edificio principal de la clínica se ofrecía como garantía.
La firma volvió a ser falsificada. Por la noche, Garrett anunció que partía para un viaje de negocios de 3 días. En el pasado, siempre había hablado de sus viajes con todo detalle. ¿A dónde iba? ¿Con quién se iba a reunir? Ahora se limitaba a generalidades. Después de despedirlo, Evelyn subió a su despacho. El portátil estaba protegido con contraseña, pero en un cajón del escritorio encontró un cuaderno con notas, nombres desconocidos, números, algún tipo de diagrama, y las repetidas iniciales OK. Fotografió las páginas y las envió a un investigador privado que conocía. Luego se sentó en la oscuridad durante largo rato, mirando la ciudad nocturna. 15 años atrás, en esta misma silla, Garrett y ella habían soñado con el futuro. ¿Qué había cambiado? ¿Cuándo sus planes juntos se habían convertido en los planes secretos de él? El teléfono vibró. Un mensaje del detective. He encontrado algo interesante a petición tuya. ¿Nos vemos mañana? Evelyn dijo que sí y se fue a la cama. Por primera vez en mucho tiempo, se alegró de que su marido no pasara la noche en casa. Necesitaba tiempo para averiguar qué estaba pasando y, lo que era más importante, qué hacer al respecto. El encuentro con el detective privado tuvo lugar en una cafetería corriente de las afueras de la ciudad. Michael Donovan, un hombre mayor de mirada atenta, tendió unas fotografías delante de Evelyn. Ha habido nuevos accionistas en la estructura de propiedad de sus filiales en los últimos 3 meses, señaló los documentos. Pequeñas participaciones, del 3 al 5%, compradas a través de varias empresas de un día. Nada especial a primera vista, pero si lo sumas. Evelyn estudió detenidamente el gráfico. 10 empresas extranjeras diferentes estaban comprando metódicamente acciones de sus centros médicos. Individualmente, cada transacción parecía insignificante, pero juntas rendían casi el 20%. ¿Quién está detrás de esto? Técnicamente, un grupo de inversores extranjeros, pero todos los hilos conducen a la misma empresa gestora. Le mostró Donovan la declaración registral. ¿Le suena ese nombre? Inversiones Brighton. Evelyn sintió que se le helaban las entrañas. La misma empresa en la que había trabajado Garrett. De vuelta en el despacho, se sumergió en el estudio de los documentos. La historia era la misma en todas las filiales. Se habían transferido pequeñas participaciones de la empresa a firmas desconocidas. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Por la tarde, Sarah, la jefa del departamento jurídico, la llamó. Señora Hollister, tenemos un problema. El Consejo de Administración de una clínica de Boston ha recibido una propuesta de fusión de un grupo inversor. Afirman que ya poseen una parte sustancial de las acciones. Evelyn abrió el correo. La oferta parecía bastante respetable. Bonita presentación, cifras impresionantes, promesas de mantener el equipo. Salvo que hoy había visto el nombre de la empresa compradora en los periódicos de Donovan. Al día siguiente, convocó una reunión urgente de los directores de todas las clínicas. La videoconferencia se prolongó durante horas. Resultó que otros 3 centros médicos habían recibido ofertas similares. Parece un ataque coordinado, comentó un director. Están actuando simultáneamente en todos los frentes. Por la noche, mientras ordenaba viejos papeles, Evelyn se topó con una carpeta del material de la primera junta directiva. Una fotografía de hace 15 años de ella y Garrett, jóvenes y felices, inaugurando la primera clínica. En el reverso, escrito a mano por él, el principio de nuestro imperio. Sonó el teléfono. El número era inidentificable. Señora Hollister, me llamo James Brighton. La voz sonaba segura y autoritaria. Creo que deberíamos reunirnos. Tengo una propuesta interesante sobre el futuro de su empresa. El mismo Brighton, el antiguo jefe de Garrett. Evelyn guardó silencio, pensando febrilmente. Soy consciente de sus circunstancias familiares, continuó la voz. Créeme, a todos nos iría mejor si discutiéramos la situación como gente de negocios.
Pensaré en su oferta, respondió ella y colgó. Aquella noche no pegó ojo, analizando la situación. El panorama era aterrador. Firmas falsificadas, llamadas secretas, nuevos accionistas. Y en el centro de todo estaba Garrett, el hombre en quien había confiado incondicionalmente durante 15 años. Por la mañana recibió un mensaje de Donovan. He encontrado información interesante sobre la situación financiera de su marido. Tenemos que vernos urgentemente. Evelyn miró su reflejo en la ventana. La mujer que la miraba desde allí parecía cansada pero decidida. Durante 15 años había construido este negocio y no iba a renunciar a él sin luchar. Evelyn volvía de la consulta del médico cuando vio un coche desconocido en la entrada. El Lexus plateado estaba detrás del coche de Garrett, que no debía estar en casa a esa hora. Aparcó y sacó el teléfono. No había mensajes ni llamadas perdidas de su marido. Se oían voces y risas en la casa. Evelyn abrió la puerta en silencio y oyó una voz de mujer que venía del estudio. «Garrett, eres incorregible». Se quedó inmóvil escuchando la conversación. «Tenemos que actuar más rápido», decía la desconocida. «El tiempo juega en nuestra contra». «Odette, ya lo hemos hablado. Sé lo que hago». Evelyn caminó lentamente por el pasillo. Los tacones repiqueteaban en el parqué, delatando deliberadamente su presencia. Las voces en el estudio se callaron. Garrett apareció primero, despeinado, con un ligero rubor en las mejillas. Detrás de él venía una mujer alta con un impecable traje de negocios. Llevaba el pelo rubio recogido en un moño apretado, el maquillaje era perfecto y en las orejas le brillaban los diamantes. «Cariño, llegas pronto», intentó sonreír Garrett. «Te presento a Odette Kingsley, mi nueva asesora financiera. Me está ayudando a resolver unos asuntos». «Encantada de conocerte», Odetta extendió la mano. El apretón de manos fue firme, casi masculino. «He oído hablar mucho de usted, SRE. Hollister. Su empresa es un verdadero éxito». Evelyn estudió a la mujer que tenía delante. Era unos 15 años más joven que ella, arreglada y segura de sí misma. Tenía la sutil agresividad de un depredador que olfatea a su presa. «Me sorprende que mi marido no la haya mencionado antes», comentó Evelyn. «Oh, hace poco que empezamos a trabajar juntos», sonrió Odette, mostrando sus blancos dientes. «Garrett tenía algunas ideas interesantes sobre la reestructuración de los activos y me pidió una consultoría». «¿Reestructuración? ¿Qué activos?» «Cariño, esos son cosas aburridas de finanzas», intervino Garrett. «No te aburramos con los detalles». Al contrario, Evelyn se dirigió al salón y se sentó en una silla. «Estoy muy interesada. Cuénteme más, señorita Kingsley». Odette miró a Garrett. Por un momento, su máscara de impecable mujer de negocios tembló, revelando algo depredador. «Supongo que debería irme», recogió su bolso. «Ha sido un placer conocerla, señora Hollister. Estoy segura de que volveré a verla». Cuando la puerta se cerró tras Odetta, Evelyn se volvió hacia su marido. «¿Cuánto tiempo llevas consultando sobre mis activos?» «Nuestros activos, querida», se sirvió un whisky. «Trabajas demasiado. Solo quiero ayudar». «¿Ayudar? ¿O quitar?» Garrett se quedó helado con el vaso en los labios. «¿De qué estás hablando?» «Sobre nuevos accionistas en filiales, sobre las firmas falsificadas, sobre llamadas telefónicas secretas por la noche», habló Evelyn con calma, aunque todo le hervía por dentro. «Y sobre tu Odette Kingsley, que no parece en absoluto una asesora financiera. ¿Me estás siguiendo? ¿Debería?» Se miraron fijamente a través de la habitación, extraños unidos por 15 años de vida compartida. Garrett fue el primero en apartar la mirada. «Lo has entendido todo mal», dejó el vaso en el suelo. «Realmente quiero ayudar. La empresa está creciendo, necesitamos nuevos enfoques de gestión». «No me mientas», le cortó Evelyn. «Al menos sé sincero ahora mismo». «No tengo nada que añadir», se dirigió a la puerta.
Tengo una reunión. Cuando se marchó, Evelyn sacó el teléfono y marcó el número de Donovan. Averigua todo lo que puedas sobre Odette Kingsley, dijo, y comprueba sus conexiones con Inversiones Brighton. Por la noche, llegó un mensaje del detective. No te vas a creer lo que he encontrado. Reúnete conmigo mañana a la misma hora. Evelyn se acercó a la ventana. Las huellas de los neumáticos del Lexus aún eran visibles en el camino de entrada. Tenía la sensación de que esta visita no era más que el principio. Odette Kingsley no era de las que se echaban atrás fácilmente. Bueno, ella tampoco lo era. En el pequeño café, Donovan extendió una carpeta delante de Evelyn. No había ni rastro de su ecuanimidad habitual. Odette Kingsley no es su verdadero nombre. Señaló fotos de varios años. Ha utilizado al menos 3 identidades en los últimos 10 años. Elizabeth Weston, Victoria Grant y ahora Odette Kingsley. Las fotos eran de la misma mujer, pero con diferentes peinados y estilos. Una morena elegante, una mujer de negocios pelirroja, ahora una rubia fresca. Su plan es siempre el mismo, continuó el detective. Encuentra una empresa familiar de éxito, se infiltra a través del marido de la propietaria y empieza a comprar acciones a través de empresas fantasma. En 2 casos, las empresas quebraron. En un caso, el propietario murió repentinamente en extrañas circunstancias. Evelyn miró las fotos de los mini anteriores de Odette. Hermosas mansiones, restaurantes caros, reuniones de negocios. Y en muchas de las fotos, hombres como Garrett, con éxito, pero aparentemente a la sombra de sus esposas. Hay más. Donovan sacó un sobre. Imágenes de vigilancia del Hotel Ritz. Su marido y la señorita Kingsley llevan 2 meses viéndose allí, siempre los miércoles. Las fotos estaban borrosas, pero Evelyn reconoció los andares característicos de Garrett, la elegante silueta de Odette. Habían entrado en el hotel por separado, con unos minutos de diferencia, una clásica treta de amantes. ¿Cuándo empezó la compra de acciones? Más o menos al mismo tiempo, Donovan mostró un gráfico. Pequeñas participaciones al principio, luego cada vez mayores. Parece que siguen un patrón bien establecido. Evelyn se reclinó en la silla, tratando de entender la información. Así que no se trataba solo de una adquisición corporativa. La traición personal iba de la mano de la traición empresarial. ¿Qué sabemos de sus conexiones con Brighton Investments? Aquí es donde se pone interesante. El detective sacó otro documento. Trabajó allí bajo el nombre de Elizabeth Weston hace 5 años. Fue entonces cuando la empresa empezó a especializarse en adquisiciones hostiles. El teléfono de Evelyn vibró. Un mensaje de Garrett. Tarde para una reunión. Miércoles, su día tradicional para cenas de negocios. Hay algo más. Donovan bajó la voz. Hubo muchas rarezas en el caso de la muerte de ese propietario. La policía sospechó de envenenamiento, pero no encontró pruebas, aunque sí encontraron una póliza de seguros de gran cuantía a nombre del marido. Evelyn recordó que Garrett había hablado hacía un mes de la necesidad de aumentar la cobertura de su seguro. En aquel momento no había pensado mucho en ello. Aquella tarde estaba sentada en el salón a oscuras cuando su marido llegó a casa. Olía a perfume familiar, el mismo que ella había percibido en su casa tras la visita de Odette. «¿Qué tal la reunión?», preguntó ella. «Productiva». Se aflojó la corbata con pereza. «Cansadísima». «¿Se come bien en el Ritz?». Garrett se congeló a medio camino de las escaleras. «No sé a qué te refieres». «Sí lo sabes», se levantó de la silla. «Y sobre el hotel, y Odette, y tus planes». Evelyn, no te molestes, pasó junto a él. Solo recuerda una cosa. Construí esta empresa desde cero, y no la voy a regalar, ni a ti, ni a tu amante, ni a Brighton. Mientras caminaba hacia el dormitorio, pudo oír cómo se servía un whisky. Mucho whisky. Mañana tenía una importante reunión con los abogados y necesitaba estar en forma.
La batalla no había hecho más que empezar. Tenían una habitación especial en su casa, un estudio con una enorme caja fuerte empotrada en la pared detrás de un cuadro. Durante 15 años habían guardado allí las cosas más importantes: documentos, contratos, certificados de propiedad. Evelyn estaba acostumbrada a comprobar el contenido una vez al mes. La pedantería formaba parte de su naturaleza. Esta vez algo era diferente. Nuevas carpetas con logotipos desconocidos aparecieron entre las carpetas pulcramente ordenadas. La primera que abrió fue una carpeta azul oscuro con el grabado dorado de una clínica suiza. Un informe médico en inglés y alemán describía un trastorno grave de la personalidad con tendencias paranoides. El diagnóstico, realizado por un médico al que no conocía, recomendaba la hospitalización inmediata. Evelyn releyó el documento 2 veces, intentando darse cuenta de la monstruosidad del plan. La carpeta de cuero negro contenía un borrador de escritura de donación de su casa. Garrett iba a ceder su parte a una sociedad extraterritorial. El mismo nombre aparecía en la lista de nuevos accionistas de su clínica de Boston. La imagen era la de una traición cuidadosamente planeada. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. James Morrison, con quien habían montado el negocio hacía 15 años, parecía alarmado. «Evelyn, perdona por llamar tan tarde. Ha surgido una situación extraña. Tu marido está negociando la venta de tu participación en el centro de Boston». «¿De qué está hablando? Yo no firmé nada». «Ha enseñado un poder notarial con tu firma. Parece convincente, pero hay algo que no cuadra. Pensé en consultarlo contigo». «Gracias, James. Hiciste lo correcto». Después de la llamada se quedó un buen rato a oscuras, estudiando el papeleo. No tenía sentido. Mientras ella hacía crecer la empresa, su marido tramaba su destrucción. Al día siguiente, Evelyn se quedó hasta tarde en la oficina. El edificio estaba vacío por la noche, con las luces de la sala de conferencias encendidas. Estaba a punto de marcharse cuando oyó voces familiares. Garrett y Odetta no se habían percatado de su presencia en el oscuro pasillo. Su conversación sonaba apagada, pero cada palabra era como una bofetada. Hablaban de los detalles de su besoin en la clínica suiza, de sus planes para dirigir la empresa, de su futuro juntos. Evelyn escuchaba, sintiendo una fría rabia crecer en su interior. Después de la reunión del consejo, estará aislada, decía Garrett. La incapacidad temporal por crisis nerviosa es un patrón clásico. ¿Seguro que puedes soportarlo? La voz de Odette sonaba dubitativa. Aún así, 15 años de matrimonio, en los que ella me hizo sentir como nada, siempre en segundo lugar, siempre en la sombra. ¿Sabes cuántas veces me han llamado el marido de la señora Hollister? Todo eso va a cambiar ahora, cariño. Conseguiremos la compañía y ella tendrá lo que se merece. Evelyn retrocedió cautelosamente hacia la salida. En casa, sacó viejos álbumes de recortes. Su boda. Ella con un sencillo vestido blanco, él con un estricto traje. La inauguración de la primera clínica. Cortaron la cinta roja. Fiestas de Navidad, vacaciones, fiestas familiares. 15 años de recuerdos compartidos convertidos en un arma contra ella. La llamada matutina de Donovan no fue una sorpresa. S.R.A. Hollister, la situación es grave. Hay una reunión extraordinaria del consejo el lunes. El orden del día es cambiar la dirección de la empresa. Casi tienen el paquete de acciones reunido para una resolución de bloqueo. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 días, como mucho. Evelyn se quedó mirando el amanecer por la ventana. El cielo rosado parecía burlarse de lo que estaba sucediendo. Cuando Garrett regresó, ella le esperaba en su despacho. En silencio, le puso delante los documentos de la caja fuerte. «No es lo que piensas», empezó. «¿Qué se supone que debo pensar? ¿Que mi marido planea internarme en un psiquiátrico y quitarme la empresa?» Evelyn, ¿sabes qué es lo peor? Ni siquiera es la traición, es que realmente creí en nosotros, en ti.
Nunca entendiste lo que era ser tu sombra. Pero ahora entiendo exactamente lo que es ser traicionada por el hombre en el que creí durante 15 años. Se levantó, recogiendo sus papeles. No tienes que hacer las maletas. Vete. Algo parecido al remordimiento destelló en su mirada, pero Evelyn ya no creía ni un solo gesto de lo que decía. Por la noche se sentó en la casa vacía, planeando sus próximos pasos. Por la mañana, la guerra para la que se había estado preparando toda su vida sin saberlo, y ella iba a ganarla. La recepción del bufete Frost & Associates olía a cuero y a café caro. Evelyn miraba los numerosos diplomas y certificados de las paredes, esperando conocer al hombre que Donovan le había recomendado como el único que podía ayudar. Miles Frost no era en absoluto lo que ella había esperado. En lugar de la imagen clásica de un abogado de éxito, era un hombre corpulento de unos 60 años con una raída chaqueta de tweed. Pero sus ojos, detrás de sus anticuadas gafas, parecían tenaces e inteligentes. Así que, señora Hollister, cuénteme su situación. Se reclinó en su silla, cruzando las manos sobre su impresionante barriga. Evelyn comenzó el relato. Con cada palabra, el rostro de Frost se volvía más y más interesado. No interrumpió, solo de vez en cuando tomaba notas en un pequeño cuaderno. Una historia familiar, dijo cuando ella hubo terminado. Hace 5 años, una mujer acudió a mí con un problema similar. El mismo asunto médico, el mismo marido infiel, también la señorita Kingsley, solo que entonces se hacía llamar Elizabeth Weston. ¿Cómo terminó ese caso? Mi cliente murió en circunstancias poco claras. Frost se quitó las gafas y se las limpió con un pañuelo. Desde entonces, he seguido la carrera de la señora Kingsley. 3 empresas, 3 matrimonios rotos, 3 negocios arruinados, pero nunca ha sido posible demostrar su implicación. Sacó una gruesa carpeta de un armario. Aquí está todo lo que he podido reunir. Esquemas de retirada de activos, documentos falsificados, declaraciones de testigos. No lo suficiente para un juicio, pero sí para ver con quién estamos tratando. Evelyn echó un vistazo al material. La historia se repetía con una exactitud aterradora. Los mismos métodos, los mismos esquemas, incluso la letra de los documentos legales era similar. No tenemos mucho tiempo. Frost desplegó sobre la mesa un diagrama de la estructura corporativa de su empresa. El lunes hay consejo de administración. Intentarán destituirte de la dirección, pero tengo un plan. Pasaron las horas siguientes discutiendo una estrategia de defensa. Frost lo sabía todo sobre la guerra corporativa, desde los entresijos de la ley de accionistas hasta la psicología del enemigo. La clave es adelantarse a ellos, dijo, paseándose por la oficina. Esperan que te defiendas, y nosotros atacaremos primero. Al anochecer, el plan estaba listo. Evelyn sintió que recuperaba la confianza por primera vez en días. ¿Por qué aceptaste ayudar?, preguntó, preparándose para salir. Frost guardó silencio largo rato, mirando por la ventana. ¿Sabes qué es lo que más me asusta de este tipo de historias? No los crímenes en sí, sino el hecho de que queden impunes. Durante 5 años he estado esperando una oportunidad para detener a esta mujer. Quizá ahora haya llegado por fin. Al día siguiente, entraron en acción. Frost recurrió a sus contactos en círculos financieros, puso en marcha auditorías de transacciones dudosas y preparó documentos para los reguladores. No te dejes llevar por tus emociones, les aconsejó. Lo fundamental ahora es el cálculo frío. Esperan de ti una rabieta de esposa infiel. Muéstrales la perspicacia empresarial de un tiburón de los negocios. Por la noche, Garrett llamó. Evelyn se enteró de que Frost le había enviado los papeles preliminares del divorcio. No te atreverías, sonó con pánico mal disimulado en su voz. Ya lo he hecho, y esto es solo el principio. Por la noche, trabajaba en el papeleo en el despacho de casa.
Sobre la mesa había una foto de su boda. Antes no podía mirarla sin dolor, ahora solo sentía fría determinación. Por la mañana llegó un mensaje de Frost. Hay noticias, ven a la oficina. En el taxi, Evelyn miró las noticias financieras de la mañana. Las acciones de su empresa habían subido ligeramente. El mercado aún no sospechaba el inminente golpe. Bueno, eso cambiaría pronto. Tenía un plan, un aliado experimentado y, lo más importante, la voluntad de ganar. Faltaban 24 horas para la reunión del Consejo de Administración. Docenas de archivos se apilaban en el despacho de Frost. Cada uno contenía una pieza del rompecabezas que estaban tratando de armar. Los extractos de cuentas mostraban un complejo patrón de dinero que fluía a través de empresas en paraísos fiscales. Los documentos de registro de las empresas fantasma conducían a las mismas direcciones en las Islas Caimán. Frost colocó sobre la mesa un gráfico que parecía más bien un mapa de guerra. Las flechas rojas mostraban el movimiento de los activos, las azules los próximos pasos previstos de los invasores. En el centro del diagrama estaba Hollister Medical, rodeada por una red de empresas fantasma. Donovan trajo los resultados de su investigación. Durante el último mes, Odette Kingsley se había reunido con varios miembros del Consejo de Administración. Después de cada reunión, grandes sumas de dinero fluían hacia las empresas offshore. El esquema era elegante en su simplicidad: comprar la lealtad de aquellos de quienes dependía la decisión de cambiar la dirección. Los documentos de la clínica suiza revelaron detalles interesantes. El médico que firmó el informe sobre el estado mental de Evelyn estaba relacionado con los casos anteriores de Odette. El mismo diagnóstico, las mismas recomendaciones de tratamiento obligatorio aparecían en el caso de la fallecida propietaria de una empresa farmacéutica. Evelyn se sumergió en el estudio de los registros financieros. Le sorprendió una extraña coincidencia. Las amortizaciones coincidían con los recibos de las cuentas de los nuevos accionistas. Garrett había utilizado su posición en la empresa para disfrazar las retiradas como gastos de explotación normales. A última hora de la tarde, el panorama se iba aclarando. El plan tenía meses de antelación. En primer lugar, la compra de pequeñas participaciones a través de empresas fantasma. Después, presionar a los accionistas clave, una mezcla de soborno y chantaje. Paralelamente, la preparación de los papeles de incapacidad de Evelyn. La etapa final es una junta extraordinaria de accionistas y un cambio de gestión. Frost descubrió otro detalle: una gran suma asegurada, emitida a Evelyn hace un mes. Garrett era el beneficiario. Exactamente la misma póliza estaba en el archivo del fallecido dueño de la compañía farmacéutica. En el expediente inmobiliario había borradores de los contratos de venta de los principales activos de la empresa. El comprador era una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas. La directora era Odette Kingsley, pero con otro nombre. Una comprobación de los extractos bancarios mostró que Garrett se había estado preparando para la traición mucho antes de que Odette apareciera. Regularmente se transferían pequeñas sumas a cuentas en el extranjero, creando un importante fondo de reserva. Al anochecer, la oficina de Frost tenía una imagen completa del crimen en marcha. El plan estaba bien pensado, pero había puntos vulnerables: firmas falsificadas, transacciones bancarias dudosas, informes médicos falsos. Cada elemento podía cuestionarse por separado. Evelyn reunió todos los documentos en un maletín. Mañana era el día crucial: la reunión de la Junta. Tenía pruebas suficientes para arruinar los planes de Garrett y Odette, pero debían haber preparado un plan de contingencia. Iba a ser una partida dura, en la que el precio de un error no era solo dinero, sino una vida. Frost la acompañó hasta su coche. En casa, Evelyn repasó una vez más los materiales recogidos, trazando estrategias para la batalla de mañana. Llevaba 15 años construyendo este negocio, y no iba a renunciar a él sin luchar.
Tras una noche en vela, Evelyn llegó a la oficina antes de lo habitual. Lo primero que hizo fue convocar a los jefes de todos los departamentos clave a una reunión urgente. Los años de trabajo le habían enseñado a apreciar a las personas que habían crecido con la empresa. Ahora era el momento de utilizar esos contactos. Los jefes de finanzas, seguridad, médico y jurídico estaban reunidos en la sala de conferencias. En 15 años se habían convertido en algo más que subordinados. Eran socios que compartían su visión del futuro de la medicina. Evelyn expuso la situación sin ambajes. El intento de adquisición hostil, la implicación de Garrett en la trama, los planes para cambiar la dirección. El equipo escuchaba en silencio, digiriendo la información. Para muchos, Garrett no era solo el marido de la jefa, sino parte de la historia de la empresa. Tras la reunión, los acontecimientos se precipitaron. Seguridad bloqueó el acceso a los sistemas clave a todas las personas sospechosas. El departamento financiero inició una auditoría masiva de todas las transacciones de los últimos 6 meses. Los abogados preparaban documentos para impugnar las transacciones dudosas. A mediodía llegaron los primeros resultados de las comprobaciones. Cada sucursal había descubierto sus propios agentes de influencia, personas que recibían dinero de empresas pantalla. Algunos de ellos ocupaban puestos clave y tenían acceso a información importante. Evelyn ordenó suspenderlos con el pretexto de realizar auditorías internas. Frost envió un paquete de documentos, los resultados de una revisión del Consejo. 3 de los miembros del Consejo estaban relacionados con las empresas de Odetta a través de familiares. 2 más recibieron grandes préstamos de entidades offshore. Clásico esquema de junta de bolsillo. Después del almuerzo, Evelyn se reunió con los principales accionistas. La mayoría eran médicos que habían construido sus clínicas desde cero, comprendían el valor de la independencia y la reputación profesional. Las pruebas presentadas causaron la impresión adecuada. Los accionistas firmaron un acuerdo para una votación concertada contra un cambio de gestión. Paralelamente, el equipo jurídico preparó demandas contra las empresas accionistas ficticias. Las pruebas de su conexión con Odetta eran circunstanciales, pero suficientes para iniciar un juicio. Lo principal era ganar tiempo, no dejar que el adversario completara la adquisición. Por la noche, llegó un mensaje de un informante en círculos bancarios. Garrett estaba intentando conseguir un gran préstamo garantizado por su participación en la empresa. El banco se negó tras una llamada de la seguridad de Hollister Medical. El círculo empezaba a estrecharse. Evelyn estaba revisando informes cuando Sarah, la jefa del departamento jurídico, entró en el despacho. Sobre la mesa apareció una carpeta con documentos sobre el fraude en la sucursal de Boston. El esquema de retirada de dinero era ingenioso. Contratos ficticios de servicios de consultoría, presupuestos inflados de reparaciones, proveedores falsos de equipos médicos. Hacia el anochecer, Donovan llamó. Sus hombres encontraron el piso de alquiler donde Garrett y Odetta celebraban reuniones secretas. En la papelera encontraron borradores de documentos, planes para reorganizar la empresa tras un cambio en la dirección. El plan era dividir la empresa en partes y venderla. El toque final fue una carta a una clínica suiza solicitando la autenticidad de un informe médico. La respuesta llegó 1 hora más tarde. La firma del médico resultó ser falsa. Otra prueba más. Evelyn envió las últimas órdenes y se preparó para volver a casa. Mañana era un día crucial. La reunión del Consejo de Administración. Había hecho todo lo posible para reforzar su posición. Ahora tenía que esperar a ver cómo reaccionaba el enemigo a sus contramedidas. En la casa vacía, repasó una vez más su plan de acción. Cada paso estaba calibrado, cada detalle pensado. Hacía 15 años había empezado con una pequeña clínica. Ahora se preparaba para la mayor batalla de su vida. La reunión de la junta directiva estaba prevista para las 10 de la mañana.
Evelyn llegó a la oficina una hora antes de que empezara y vio el familiar Lexus de Odette en el aparcamiento. Así que habían decidido hacerlo público. Los miembros del consejo ya estaban reunidos en la sala de conferencias. Garrett estaba sentado junto a Odetta, discutiendo algo en voz baja. Cuando apareció Evelyn, se callaron. Ella ocupó su lugar en la cabecera de la mesa, sintiendo las miradas de los presentes. El presidente del consejo abrió la reunión con la formulación habitual. El primer punto del orden del día era un cambio en la dirección de la empresa. Garrett se levantó de su asiento, mostrando una carpeta con documentos. Honorables miembros del consejo, en los últimos meses la situación financiera de la empresa ha sido muy preocupante. Mala gestión, decisiones cuestionables, pérdida de socios clave. Evelyn escuchó este discurso preparado de antemano, fijándose en cada mentira. Cuando terminó, se hizo el silencio en la sala. Tengo una contrapropuesta, sacó su carpeta. Antes de discutir un cambio en la gestión, sugiero que examinemos las pruebas de la retirada sistemática de activos a través de empresas fantasma. Garrett palideció. Odette se inclinó hacia adelante, resquebrajando su perfecta máscara. Son acusaciones sin sentido, empezó, pero Evelyn continuó. Aquí están los documentos sobre los contratos ficticios. Aquí hay extractos de cuentas de empresas en paraísos fiscales. Aquí hay pruebas de firmas falsificadas. Y aquí hay un informe de revisión de historiales médicos de una clínica suiza. Extendió los papeles ante los miembros del consejo. Se hizo un silencio estrepitoso en la sala, solo roto por el susurro de las páginas. También tenemos testimonios del personal sobre intentos de soborno y presión. Evelyn se volvió hacia Garrett. ¿Quiere hablarnos usted mismo del piso donde usted y la señorita Kingsley discutieron los planes para la redada, o continúo yo? Esos son calumnias, se levantó Odette. No tienes pruebas. ¿De verdad? Entonces, explique por qué su firma está en los documentos de una empresa registrada en las Islas Vírgenes, la misma que intentó comprar acciones a través de testaferros. El consejero, un cardiólogo de pelo canoso, escrutó los documentos. Aquí dice que hubo un intento de declarar incapacitada a la señora Hollister. ¿Es eso cierto? Totalmente absurdo. Garrett intentó mantener la calma, pero su voz temblorosa le delató. Evelyn, te das cuenta de que estás destruyendo la empresa con estas acusaciones, ¿verdad? La empresa la estás arruinando tú, le miró a los ojos. Durante 15 años he estado construyendo este negocio, creando puestos de trabajo, ayudando a la gente, desarrollando medicamentos. Y tú decidiste destruirlo todo por dinero y por una mujer que te utiliza como marioneta. Propongo levantar la sesión. Se levantó el presidente del consejo. Necesitamos estudiar los materiales presentados y posiblemente contactar con las fuerzas del orden. Odette fue la primera en dirigirse a la salida. En la puerta se dio la vuelta. Te vas a arrepentir, Evelyn, muchísimo. Amenazas. Es todo lo que te queda. Cuando se fueron, Evelyn se quedó en una sala de conferencias vacía. Llovía al otro lado de la ventana, las gotas caían por el cristal y desdibujaban el perfil de la ciudad. 15 años atrás, ella y Garrett habían celebrado la apertura de su primera clínica en esta misma sala. Ahora era aquí donde terminaba su historia común. Por la noche, Frost llamó. No se darán por vencidos, advirtió. Tened cuidado, sobre todo con Odette. Una bestia acorralada es muy peligrosa. Evelyn contemplaba la ciudad nocturna desde su despacho. Había ganado el primer asalto, pero la guerra aún no había terminado, y sabía que lo más difícil estaba por llegar. La mañana siguiente a la fallida reunión del consejo, Evelyn puso en marcha el plan que Frost y ella llevaban días preparando. El primer paso fue el envío masivo de un paquete de documentos a todos los accionistas de la empresa, un dossier completo sobre Odette Kingsley, pruebas de fraude, pruebas de falsificación de documentos.
En la recepción la esperaban periodistas de publicaciones económicas. La historia de una posible adquisición corporativa de una importante empresa médica había generado el interés esperado. Evelyn concedió una breve entrevista, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Nos enfrentamos a un intento de adquisición hostil organizado por personas de dudosa reputación. Tenemos todas las pruebas de sus fechorías, dijo con voz segura y tranquila. A mediodía se conocen los primeros resultados. Varios accionistas minoritarios que habían apoyado a Garrett habían retirado sus poderes. Las empresas de corretaje a través de las cuales se llevó a cabo la recompra de acciones habían recibido solicitudes de información. Frost se sumó a las buenas noticias. El tribunal aceptó nuestra demanda para bloquear las transacciones cuestionables. Las cuentas de las empresas offshore han sido congeladas temporalmente. A las 2 de la tarde hubo una reunión con representantes de la clínica suiza. El médico jefe se mostró indignado por el uso de documentos falsificados. Se trata de una grave violación de la ética médica. Vamos a presentar una queja formal. Evelyn tensó la cuerda metódicamente. El Servicio de Seguridad preparó un informe sobre todas las transacciones financieras sospechosas. Los abogados enviaron consultas a las autoridades fiscales. Especialistas en derecho societario cuestionaron la legalidad de las compras de acciones a través de empresas pantalla. Por la noche, Garrett llamó. Pánico en su voz. ¿Qué estás haciendo? Vas a arruinarlo todo. No, cariño, estoy salvando lo que intentaste destruir. Hablemos. Te lo explicaré todo. Es demasiado tarde, Garrett. Son los abogados los que hablarán ahora. Al anochecer llegó un mensaje del informante. Odette abandonaba la ciudad a toda prisa. Su Lexus había sido visto de camino a un aeródromo privado. Evelyn contactó inmediatamente con Frost. Huye como una rata de un barco que se hunde, comentó. Solo queda su marido. A la mañana siguiente, los periódicos aparecieron con titulares sobre el escándalo empresarial. Las acciones de la empresa cayeron ligeramente, pero los principales socios expresaron su apoyo a la dirección actual. Garrett se presentó en la oficina hacia el atardecer. Parecía 10 años mayor. ¿Podemos hablar en privado? ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo planeabas internarme en un psiquiátrico? ¿O de cómo has estado sacando dinero a través de empresas fantasma? Ella me obligó a hacerlo. Ella tenía los documentos. Ten un poco de dignidad, Garrett. Solo vete. Después de que él se fue, Evelyn se quedó mirando la ciudad nocturna durante mucho tiempo. 15 años juntos no habían terminado con un drama romántico, sino con una banal historia de codicia y traición. Al día siguiente, el Consejo de Administración votó a favor de destituir a Garrett de todos los cargos de la empresa. Odette desapareció, dejándole a él lidiar con las consecuencias. Típico final para una historia como esta. Esa noche, Frost llamó. Felicidades, lo has conseguido. No se ha acabado. No, pero ahora saben con quién están tratando. Evelyn se acercó a la ventana de su despacho. La vida bullía abajo. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, ajena al drama que se desarrollaba en la Torre de Cristal. Había defendido su caso, pero el precio de la victoria había sido alto. Sin embargo, estaba dispuesta a pagarlo con creces. La reunión extraordinaria del Consejo de Administración comenzó a las 9 de la mañana. La sala de conferencias estaba llena. Además de los miembros del Consejo, había representantes de los principales accionistas, abogados y auditores financieros. Evelyn notaba la tensión en el ambiente. Frost se sentó a su lado y colocó los documentos en riguroso orden. A lo largo de la última semana, habían acumulado un expediente impresionante en apoyo de cada acusación. Garrett estaba sentado en el rincón más alejado, evitando mirar en su dirección. «Honorables colegas», empezó Evelyn, «hoy presentaremos pruebas de violaciones sistemáticas del derecho de sociedades y de un intento de adquisición hostil de la empresa».
En la gran pantalla apareció un diagrama de flujo de activos. Las líneas rojas unían las empresas offshore, a través de las cuales se movía el dinero. Las líneas azules mostraban las rutas de los contratos ficticios. Las líneas amarillas denotaban los intentos de compra de acciones a través de testaferros. En los últimos 6 meses se han retirado más de 20 millones de dólares a través de estas empresas. Aquí están los justificantes. Entregó las carpetas a los miembros del consejo. Frost tomó la palabra, revelando metódicamente los detalles de la trama. Firmas falsas en los contratos, proveedores ficticios, presupuestos inflados de reparaciones y equipos. Cada acusación estaba respaldada por pruebas irrefutables. Un director interrumpió el informe. ¿Pero cómo ha sido posible? ¿Dónde estaba el control interno? El esquema se implementó a través de apoderados en la dirección de la empresa, en particular a través del señor Hollister, que tenía acceso a documentos clave. Garrett saltó de su asiento. «Es todo mentira. No tiene derecho a...» «Siéntese, señor Hollister». El presidente habló con rigidez. «Déjeme terminar mi presentación». Durante la hora siguiente, Evelyn y Frost presentaron los resultados de la investigación. La historia de Odette Kingsley, sus estafas anteriores, sus conexiones con Brighton Investments, el plan para declarar incompetente a Evelyn, los informes médicos falsificados, las pólizas de seguro. Se hizo el silencio en la sala, solo roto por el crujir de papeles. Los miembros de la junta estaban estudiando los documentos, tomando notas. Garrett permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto. «Ahora las consecuencias», concluyó Frost. «Hemos preparado demandas en los tribunales para invalidar todas las transacciones cuestionables. Los materiales se han entregado a las fuerzas del orden. Se ha iniciado el procedimiento para la devolución de los activos retirados». Una vez terminada la presentación, se inició un debate. Los miembros de la Junta hicieron preguntas, pidieron aclaraciones, discutieron sobre los detalles. Garrett permaneció en silencio, con el rostro teñido de ceniza. Por la noche, el consejo había tomado una decisión. Por unanimidad, Garrett fue destituido de todos sus cargos en la empresa. Sus poderes fueron cancelados, su acceso a los documentos bloqueado. Se inició una investigación de asuntos internos sobre las acciones de todos los implicados. Después de la reunión, Evelyn se quedó en la sala de conferencias vacía. Sobre la mesa había documentos desplegados, pruebas de la traición del hombre en quien había confiado durante 15 años. Frost recogió los papeles. «En 30 años de práctica, nunca he visto una victoria más limpia. Los has destruido». «Eso no es una victoria, Miles. Es el final de una historia y el principio de otra». Por la noche regresó a la casa vacía. La luz estaba encendida en el estudio de Garrett. Estaba empacando, preparándose para salir. Sus miradas se encontraron. «¿Estás satisfecha?», preguntó con voz apagada. «No, Garrett, no estoy satisfecho. Acabo de proteger lo que me he pasado toda una vida construyendo». Salió en silencio, cargando una caja de efectos personales. 15 años de vida juntos cabían en una caja de cartón. El primer mes tras destaparse la conspiración resultó ser el más difícil. Evelyn era la primera en llegar a la oficina y la última en marcharse, inmersa en una importante reorganización de la empresa. Una auditoría interna había descubierto toda una red de cómplices de Garrett y Odette, desde contables de base hasta mandos intermedios. Cada caso requería una investigación exhaustiva, cada despido un proceso legal impecable. El nuevo servicio de seguridad, creado por recomendación de Frost, comprobó todas las transacciones sospechosas del último año. Resultó que el plan se había puesto en marcha mucho antes de la llegada de Odette. Garrett había estado preparando el terreno colocando a leales en puestos clave. Hubo que revisar por completo el sistema de control interno, cambiar los principios de trabajo con los documentos y reforzar la protección de la información confidencial.
El personal fue tratado con especial cuidado. Evelyn entrevistó personalmente a cada jefe de departamento, evaluando no solo las cualidades profesionales, sino también la fiabilidad humana. Algunos empleados veteranos no superaron la prueba. Sus vínculos con Garrett eran demasiado estrechos. La despedida fue dura, pero necesaria. Frost informaba regularmente de los avances de la investigación sobre las actividades de Odette. Tras huir del país, apareció en Singapur, donde intentó llevar a cabo un plan similar con una empresa farmacéutica local. Sin embargo, su reputación se adelantó a ella. El servicio de seguridad de la empresa recibió información sobre su pasado. Las autoridades de Singapur iniciaron su propia investigación y se enviaron solicitudes de extradición a varios países en los que había dejado huella. Garrett fue más persistente. Intentó ponerse en contacto con Evelyn a través de amigos comunes, colegas e incluso su madre. Envió cartas de disculpa, pidió reunirse, se ofreció a hablar de todo. Ella se negaba invariablemente. Todas las palabras estaban dichas, todas las explicaciones escuchadas, todos los puentes quemados. El divorcio se llevó a cabo sin dramas innecesarios. Él firmó todos los documentos, renunciando a reclamar la empresa y los bienes adquiridos conjuntamente. Tal vez, en el fondo, se dio cuenta de que ese era el precio mínimo por la traición. Por las tardes, sola en la enorme casa vacía, Evelyn se sentaba durante largos ratos en su estudio. Al otro lado de la ventana se veía la ciudad nocturna. Millones de luces, millones de vidas ajenas, en las que también había dramas y traiciones. 15 años de vida juntos eran cosa del pasado, dejando tras de sí un vacío estrepitoso, un vacío que había que llenar, pero ella no sabía cómo. Su madre llamaba casi todos los días, intentando apoyar a su hija. Una de esas tardes, su conversación fue especialmente franca. «¿Cómo estás, hija mía?». La voz de la madre estaba llena de indisimulada preocupación. «Estoy bien. Mucho trabajo», respondió Evelyn habitualmente. «El trabajo está bien, pero no te cierres a la vida. Ya he pasado por esto, ¿recuerdas?». Evelyn recordaba, 20 años atrás, su padre la había abandonado por una joven compañera de trabajo, dejándolas a las dos solas. Su madre también había ido a trabajar, intentando mitigar el dolor. Ella había tardado años en volver a sonreír. En respuesta, Evelyn solo guardó silencio. No estaba dispuesta a hablar de sus sentimientos, a analizar lo ocurrido, a admitir su dolor. Era más fácil sumergirse en el trabajo, en una serie interminable de reuniones, juntas, decisiones. Poco a poco, la empresa empezó a recuperarse de la confusión. Las acciones volvieron a su valor anterior. El mercado apreció la determinación con la que la dirección había frustrado el intento de adquisición hostil. Los antiguos socios confirmaron contratos a largo plazo, aparecieron nuevas ofertas de cooperación. La vida volvía a la normalidad, aunque se había vuelto muy diferente. Frost resultó ser no solo un abogado competente, sino también un interlocutor inteligente. Sus reuniones iban cada vez más allá de la discusión de cuestiones jurídicas. Hablaban de literatura, arte y filosofía. A sus 60 años conservaba una mente viva y una asombrosa capacidad para comprender a la gente. Tal vez porque él mismo había experimentado muchas pérdidas y traiciones. Una mañana, mientras ordenaba viejos documentos, Evelyn encontró una fotografía de hacía 15 años de la inauguración de la primera clínica. Garrett y ella de pie en la entrada, jóvenes, felices, llenos de esperanza y planes. La mano de él en el hombro de ella, sonrisas sinceras, miradas llenas de amor y confianza. Parecía como si estuviera en otra vida. Evelyn miró la foto durante largo rato, recordando aquel día. El lazo rojo, el champán, las felicitaciones de los amigos, sus sueños comunes sobre el futuro. ¿Quién hubiera pensado que acabaría así? Traición, divorcio, soledad. Con un movimiento decidido,
Guardó la fotografía en el cajón de su escritorio. El pasado debía quedarse en el pasado. Había un futuro por delante, poco claro, ansioso, pero lleno de nuevas posibilidades. La empresa exigía atención. Los planes de desarrollo esperaban su realización. Las personas necesitaban un liderazgo firme. Los dramas personales debían dejarse fuera de la oficina, algo que Garrett le había enseñado sin quererlo. Fuera de las ventanas panorámicas de la nueva oficina de Hollister Medical, se extendía el centro de negocios de la ciudad. Evelyn se había trasladado a la 30ª planta tras la expansión de la empresa. En el último año se habían abierto 3 nuevas clínicas en distintos estados. La plantilla se había duplicado y el volumen de negocio había superado las previsiones más optimistas. Sobre la mesa estaba el último número de Forbes con su foto en portada. Mujer del año en el negocio médico, rezaba el titular. El artículo no solo hablaba de sus logros profesionales, sino también del drama personal que había vivido. Los periodistas calificaron su historia de ejemplo inspirador de resiliencia y profesionalidad. Donovan enviaba regularmente informes sobre Odette Kingsley. Tras la debacle de Singapur, intentó huir a Malasia, pero fue detenida por la policía local. Ahora estaba siendo juzgada, y la fiscalía pedía para ella la pena máxima por una serie de delitos financieros. Salen a la luz otros episodios de sus actividades y las víctimas empiezan a presentar demandas. El imperio de mentiras se desmoronaba como un castillo de naipes. Garrett apenas recibía noticias a través de conocidos comunes. Se trasladó a California, intentó conseguir trabajo como asesor financiero, pero su reputación estaba irremediablemente dañada. La última vez que se le vio en San Diego, trabajaba como gerente en una pequeña empresa, alquilaba un piso modesto, evitaba comunicarse con sus antiguos conocidos. De vez en cuando intentaba ponerse en contacto con Evelyn a través de abogados, pero ella invariablemente rechazaba el contacto. Frost se convirtió no solo en un abogado de empresa, sino en una de las personas más cercanas de su vida. Su perspicacia y experiencia vital la ayudaron en algunos de sus momentos más difíciles. Sus cenas semanales se convirtieron en una tradición. No solo hablaban de temas laborales, sino también de libros, arte y la vida en todas sus formas. En su compañía se sentía tranquila y confiada. La empresa experimentó una gran transformación. El nuevo sistema de gobierno corporativo incluía muchas capas de defensa contra las amenazas internas. Cada transacción financiera se sometía a una revisión en varias fases, y todas las decisiones importantes se tomaban de forma colegiada. Evelyn aprendió a equilibrar la confianza en las personas con una sana desconfianza. Su jornada laboral empezaba a menudo con videoconferencias con los directores de sucursal. Conocía a cada médico jefe por su nombre, seguía la evolución de los jóvenes especialistas y participaba personalmente en el desarrollo de nuevos protocolos médicos. La empresa no solo ganaba dinero, sino que mejoraba la vida de las personas. Una fundación benéfica establecida en Hollister Medical financiaba el tratamiento de niños de familias con bajos ingresos, apoyaba la investigación médica y ayudaba a estudiantes de medicina con talento. Evelyn visitaba a menudo los hospitales infantiles donde trabajaban sus especialistas. En esos momentos sentía con especial intensidad lo acertado del camino elegido. La vida personal pasó a un segundo plano. No estaba preparada para una nueva relación. La traición de Garrett había dejado una profunda huella y aunque el dolor se había mitigado, aún no podía confiar en los hombres. Sin embargo, eso no la agobiaba. El trabajo, los amigos y los proyectos benéficos daban sentido a su vida. Las cenas familiares semanales con su madre eran el ancla que la mantenía en el mundo real. Hablaban de todo, recordaban el pasado y hacían planes para el futuro. Su madre era la única persona a la que Evelyn podía mostrar su vulnerabilidad, con la que podía llorar por los sueños rotos y los años robados. Aquella tarde se quedó en el despacho más tiempo de lo habitual.
Sobre la mesa había un acuerdo para comprar una gran clínica en Chicago, un trato que llevaría a la empresa al siguiente nivel. Los abogados ya habían revisado todos los documentos. Los financieros habían confirmado la viabilidad de la inversión. Solo faltaba la firma. Evelyn se acercó a la ventana. La ciudad resplandecía con miles de luces, viviendo su vida. En algún lugar, en ese mar de luz, estaban las personas a las que ayudaban sus clínicas, médicos salvando vidas, enfermeras que prestaban cuidados, pacientes que recibían esperanza. Valía la pena luchar, caer y volver a levantarse. Hace un año, la traición de Garrett casi destruyó todo lo que había pasado 15 años construyendo. Pero ese golpe la había hecho más fuerte. Había aprendido la lección clave de no dejar nunca que los sentimientos personales influyeran en las decisiones empresariales. Más dura, más sabia, más cuidadosa y, por extraño que parezca, más feliz. Ahora sabía exactamente lo que valía y de lo que era capaz. El teléfono vibró. Un mensaje de su madre. Cariño, no te olvides de la cena del domingo. Haré tu tarta de manzana favorita. Evelyn sonrió y respondió de acuerdo. La vida seguía y no solo había lugar para el trabajo, sino también para las alegrías sencillas. Firmó el contrato, recogió sus cosas y se dirigió a la salida. La nueva ayudante estaba de guardia en la recepción, una chica joven y enérgica que le recordaba a ella misma 15 años atrás. Tantas esperanzas, planes, ambiciones. Hasta mañana, Sara. No te quedes hasta muy tarde. Buenas noches, SRE. Hollister. Había un coche nuevo esperándola en el aparcamiento. Una pequeña debilidad que se permitió. El trayecto a casa duró 20 minutos, tiempo suficiente para reflexionar sobre el día transcurrido y hacer planes para mañana. Tenía por delante un nuevo día, nuevos retos, nuevas oportunidades. El pasado quedaba atrás y ahora sabía con certeza que lo mejor estaba por llegar.